Tengan todos un buen día. Mi nombre es Bianca Flores. Este día les presentaré un tema que lleva por nombre cómo las redes sociales han ayudado al desarrollo académico durante la pandemia. Soy estudiante de la Universidad Evangélica de El Salvador. En este caso, para desarrollar este tema, en la situación del problema he puesto 3 bases fundamentales. Para estas 3 bases está primero la educación. Como ya sabemos, la educación es la base para que una sociedad se desarrolle, a nivel cultural también ayuda también la educación. Cuando nos referimos a comunicación, nos referimos al hecho de que en esta pandemia se vio afectado la falta de comunicación entre alumnos y docentes, también entre los padres de familias con los docentes para poder realizar tareas, para poder evaluar a sus hijos, también de parte de los docentes para poder capacitar a los alumnos, para poder realizar prácticas y laboratorios. En el nivel de accesibilidad nos referimos al hecho de que no todos tienen acceso a las redes sociales, ya sea por economía, por falta de interés o por falta de práctica. Las personas no conocen o tienen acceso a las redes sociales. También podemos decir que al unir la educación, la comunicación y la accesibilidad es lo que ha sido la base fundamental para la realización de esta investigación, el hecho de que toda una nación ha sido afectada en todos los niveles sociales, económicos y estándares. Pero la educación también ha sido una de las bases más afectadas durante esta pandemia, por lo cual hemos realizado este tipo de investigación. Para la formulación del problema nos hemos realizado diferentes preguntas para poder fomentar esta investigación, para tener una buena base. ¿Cómo pueden las redes sociales influir en la educación? ¿Cómo benefician las redes sociales en el tema de educación durante la pandemia? ¿Y qué problemas del ambiente influyen en el tema de educación virtual? En los objetivos de la investigación, como objetivo general, tenemos que determinar si las redes sociales han beneficiado a la educación y sus alumnos durante la pandemia. En objetivos específicos tenemos como primer punto comparar el proceso educativo antes y durante la pandemia. Hemos hecho una breve línea de tiempo de cómo se ha visto la evolución de las redes sociales, de la tecnología en tiempos atrás, y también hemos visto cómo se ha desarrollado esta educación y sobre todo a nivel de la pandemia. El segundo objetivo es indagar los beneficios de las redes sociales. El tercero es analizar las ventajas y desventajas de la educación virtual, ya que tenemos que tener presente que, ni todo es bueno para todos, sino que también tiene sus desventajas. El fin de ese trabajo es como ver un amplio panorama de los diferentes efectos que tiene la educación virtual, las redes sociales y la educación siempre a nivel de la pandemia. Justificación de la investigación. La investigación como importancia pretende ofrecernos datos, realidades de la educación virtual, acceso a las redes y a la influencia de la pandemia en esos temas. En la viabilidad podemos decir que la investigación contará con el aporte de ensayos, libros electrónicos, encuestas online, entrevistas a profesionales a nivel nacional. También nos hemos basado en diferentes artículos o entrevistas a profesionales a nivel mundial, donde estos nos imparten la importancia o también nos dicen como las desventajas o los problemas que se han dado durante la pandemia a nivel educativo y a nivel de educación virtual, y no solo a nivel de profesionales, sino que también a las personas que han vivido este proceso. En la evolución de las redes sociales, conforme ha pasado el tiempo, han nacido nuevas, no siempre se ha quedado como con lo mismo, y algunas que se han ido como evolucionando también. Desde el 1971 decimos que se envía el primer email, es cuando ya se empieza a tener como los primeros contactos con el internet. En la década de los 90 cabe recalcar que ya se contaba con internet disponible, que la idea de las redes sociales migró al mundo virtual.
Ya en el 2003 se creó MySpace, 2005 YouTube, y así se ha ido viendo cómo diferentes redes se han ido impartiendo en cada diferente época. Con esto también tenemos que saber que estas redes sociales sirvieron como para comunicarse desde su creación, pero tuvieron su auge durante la pandemia por medio de la educación. Entonces también no solo sirve como para comunicarse, para enviar tareas o para recibir notas, sino que también sirve para que los alumnos pudieran estar capacitados, pudieran recibir clases, laboratorios, exámenes por medio del área virtual. En este caso también podemos recalcar que el hecho de que por mucho tiempo se ha dejado como de lado en algunos lugares del país a las redes, a la tecnología, no se conoce mucho sobre el tema. Ya refiriéndonos a las redes sociales en el desarrollo académico durante la pandemia, podemos decir que las redes sociales nos ayudan a la comunicación, como dijimos anteriormente. Por lo general, este tipo de redes sociales antes de la pandemia, los jóvenes la ocupaban solo como un medio de comunicación entre amigos, también para informarse sobre cosas de la farándula. Algunos lo ocupaban para informarse sobre procesos científicos, por actualizarse en la realidad social y virtual. También aprendían a cómo leer, a fomentar el juego, a escuchar música, ver películas. Entonces, la tecnología creó un efecto sobre la soledad. Y sobre la pandemia se vino más como su auge, vieran sin mayor ocupación o el decir que fueran a estudiar, eso les afectó también y les hizo como tener más hincapié en ese tipo de efectos, hasta que las diferentes instituciones decidieron impartir la educación por medio de las redes sociales, poder comunicarse por medio de ellas. Hemos visto que, como les mencionaba, en las ventajas, las redes sociales ayudan al tráfico de un sitio web, es decir, que ayuda como a expandir una información. También ayuda al hecho de que no solo llegue a un grupo de personas, de 5 o 3, sino que sea más expandible hasta a nivel mundial, el tipo de información o la comunicación. En sí, las redes sociales generan nuevas conexiones en general. Ya dejando a un lado, digamos, la educación también ayuda al comercio, a las ventas, y también es una herramienta social, como su nombre lo dice. En las desventajas, como se las mencionaba anteriormente, una de las principales desventajas es el hecho que no se pueda manipular todavía o usar. Siempre se ha visto que los jóvenes la utilizan como para sociabilizar o para desestresarse, y no sobre todo con el objetivo que fueron creadas estas. A nivel de educación y pandemia podemos decir que la educación es la base para una sociedad, como se les decía al principio, y la pandemia vino a afectar este tipo de sistema. El hecho de que los alumnos pudieran recibir clases, que los docentes pudieran impartir sus clases, sus evaluaciones de forma personal o práctica, que los padres pudieran estar asistiendo a reuniones, conociendo sobre las instituciones o la comunicación que existe entre docente y alumno. Se vio afectado todo durante la pandemia. Entonces los docentes vieron cómo podían ocupar las ventajas que le ofrecían las redes sociales, en los aparatos tecnológicos, el hecho que los jóvenes, por ser jóvenes, podían actualizarse. En la educación virtual es todo lo que es un canal de comunicación entre profesor y alumno. En este caso también se ven como desventajas y ventajas. Una de las ventajas
es que admite la información de una forma inmediata y también ofrece flexibilidad sobre el manejo del tiempo a la hora de estudiar y lugar, ya que no era necesario. También otra ventaja podría ser que la educación virtual ofrece una autonomía sobre el proceso de aprendizaje. Al nivel de desventajas podemos decir que no le ayudaba a todas las personas, porque hay personas que se les facilitaba más el aprendizaje de una forma presencial o tiene problemas de concentración, o también a los niños con diferentes trastornos también se les dificultaba la comunicación, entonces de forma virtual era como más difícil ese tipo de control sobre los alumnos. También el hecho de que la educación virtual no conoce barreras geográficas. No todas las personas tienen acceso a esta, ya sea por economía o por estatus social. Entonces ha sido como una de las desventajas principales que se ha visto en este tiempo. También no solo el no tener acceso, sino que el no conocer, el no saber sobre el tema les ha afectado mucho. En el diseño de investigación de este tema, como se los mencionaba anteriormente, es una investigación cualitativa, es una investigación de acción donde hemos investigado nosotros mismos por la realización de planteamientos más abiertos y sin secuencia lineal. Se ha hecho mediante procesos de observación, se ha hecho una descripción individual de la persona de una forma constante. En el cronograma de actividades podemos decir que hemos realizado este trabajo en diferentes fechas. La entrega de diferentes capítulos, y antes de eso también hemos visto cómo hemos avanzado en la realización del proyecto, en la selección del tema, en la selección del personal a investigar y el área. En las fuentes de información tenemos 2 libros que nos dicen nos alimenta sobre el arte y la educación virtual. También a nivel latinoamericano también tenemos un link donde podemos ver un artículo donde nos presenta el estudio de diferentes personas, docentes que han abarcado el tema de la pandemia y de la educación. Con esto concluimos nuestro tema, dando las gracias por su atención, por su presentación, y el hecho de que no nos quedemos con esto como futuros docentes o ya practicados, podemos llevar este conocimiento más lejos, poder que nos sirva esta historia en una futura sociedad.